Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver en este video, vamos a ver el problema de elección óptima de la función CES. ¿Sí? Entonces vamos a tener algo así. Lo voy a escribir de manera genérica. Después hacemos un ejemplo con números. ¿Sí? Vamos a... Entonces tenemos algo así. Alfa x1 a la rho más beta x2 a la rho y todo eso elevado a la d sobre rho. Generalmente lo encuentran 1 sobre rho, pero este d deja un campo más amplio, sujeto a nuestra restricción presupuestaria. ¿Sí? Este caso va a ser un caso de solución de tangencia. Pongamos aquí. Esto es solución de tangencia. Listo. Entonces bastaría con igualar la pendiente de la restricción de presupuesto, es decir, menos P1 sobre P2, con la TMS, que es la pendiente de la curva de indiferencia. También se puede hacer, lo podemos hacer por Lagrange, ¿sí? No hay ningún problema. De hecho, muchas veces le piden a uno que lo haga por Lagrange. Y aquí, una especie de paralelo, vamos a suponer que tengo este problemita. Maximizar de x1 x2 igual. Bueno, vamos a ponerlo bien sencillo. Miren, van a confundir eso con una Cobb-Douglas, pues que miren que es una suma, ¿sí? Sujeto a 20 igual a x1 más x2. Entonces, esa función que ven ahí es una CES, ¿sí? Aunque no parezca, digo, uy, ¿qué es eso? Alfa vale 1, rho vale 0.5 y d en este caso, ¿sí? D en este caso, bueno, vamos a ponerla, en este caso d valdría 0.5, ¿sí? 0.5 sobre 0.5 da 1. Algunas veces la pueden encontrar así, al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Pero vamos a hacer esta sencilla sin tanto gallo. Listo, esto es una solución de tangencia. Es la misma cosa, pues. Voy a bajar un poquito esta rayita acá, que nos quede ahí como nuestro paralelo. Entonces voy a hacerlo, esta que es la genérica, la voy a hacer por Lagrange. Bueno, esta la voy a hacer igualando mejor la TMS
con la relación de precios. ¿Sí? Entonces recuerden que la TMS es UMG1 sobre UMG2, eso ya lo tienen más que trillado, ya se lo saben de memoria. ¿Sí? La derivada parcial de la función de utilidad con respecto a x1 sobre la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a x2, entonces vamos a hacerlo de una vez aquí. Esto es menos. Regla de la cadena con respecto a x1 bajo el d sobre ρ multiplica a alfa x1 a la ρ más beta x2 a la ρ y le resto 1 al exponente. Vamos a ampliar un poquito esto aquí. ¿Sí? Le resto 1 al exponente, entonces me queda d sobre ρ menos 1. Entonces esto me queda elevado a la d menos ρ sobre ρ. Y multiplico por la derivada interna con respecto a x1, que es alfa ρ x1 a la ρ menos 1. Esto ya lo habíamos hecho en otros videos. Ahora con respecto a x2, esta primera parte es exactamente igual a alfa x1 a la ρ más beta x2 a la ρ, y esto elevado a la d menos ρ sobre ρ. Por la derivada interna con respecto a x2, esto es entonces beta ρ x2 a la ρ menos 1. ¿Sí? A la ρ menos 1. Y esto debe ser igual a menos la relación de precios. Listo. Entonces miren. Bueno, ¿por qué queda ese exponente? ¿Por qué les queda? Si ustedes tienen d sobre ρ y le restan 1, ¿sí? Mínimo común múltiplo ρ dividido ρ1 por d menos ρ dividido 1 ρ por 1 ρ. Por esa razón queda d menos ρ sobre ρ. Miren. Este menos con este menos se cancela. Toda esta cosa de aquí se cancela con toda esta de aquí. Este ρ con este ρ. Y me queda simplemente alfa x1 a la ρ menos 1 sobre beta x2 a la ρ menos 1. Esto es igual a P1 sobre P2. Organizo esto un poquito. Esto es alfa x2. ¿Sí? Subo el x2 del denominador. Entonces voy con el exponente 1 menos ρ. Y queda abajo x1 a la 1 menos ρ. Esto es igual a P1 sobre P2. Entonces vamos a despejar a uno de ahí. Despejemos a el que quieran. Puede ser x2, cualquiera. Entonces queda x2 es igual a beta P1 a ver, esto se tostó. Vamos a esto es beta P1 sobre alfa P2. ¿Sí? Miren, beta, alfa, esto queda, ojo, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces vamos a borrar esto, para no hacerlo así de una, para que vean qué es lo que pasa. Miren, entonces tengo x2 a la 1 menos ρ, esto es igual a
beta, P1, alfa, P2, X1 a la 1 menos ρ también. ¿Sí? Paso esto que está dividiendo a multiplicar y este alfa que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cómo tumbo o cómo quito ese exponente 1 menos ρ? Elevo ambos lados. Elevo ambos lados a la 1 sobre 1 menos ρ. Esto es entonces beta P1, alfa P2, X1. Borremos esto de aquí. Borremos esto de acá. Me queda entonces 1 menos ρ y todo elevado a la 1 sobre 1 menos ρ. Así que este 1 menos ρ se cancela con lo propio esto. Pero ¿qué me queda entonces? Me queda que x2 es igual a lo que está en el paréntesis queda elevado. Este alfa P1 sobre beta P1, perdón, alfa P2 queda elevado a la 1 sobre 1 menos ρ. ¿Sí? Miren que elevo cada cosa que está en el paréntesis. Este beta P1 alfa P2 está sin exponentes, tiene exponente 1, queda elevado a la 1 sobre 1 menos ρ. Y el x1 que está elevado a la 1 menos ρ se cancela el exponente con el 1 menos ρ. Entonces, x2 es igual a esta expresión. Y basta con reemplazar esa expresión en mi restricción de presupuesto. ¿Sí? En la restricción de presupuesto. Es decir, M es igual a P1 por X1 más P2 por X2, pero X2 es todo esto. Es beta P1, alfa P2, a la 1 sobre 1 menos ρ por X1. ¿Sí? Mírenlo ahí. Puedo sacar del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, puedo sacar factor común X1. Es decir, que X1 multiplica a P1 más P2 beta P1 alfa P2 a la 1 sobre 1 menos ρ. ¿Sí? Y uno podría simplificar un poco más esto, pero pues, no es necesario. Si lo desean, podrían elevar esto a la 1 sobre 1 menos ρ, hacer esta suma de fraccionarios, pero pues no es digamos que no es la idea. Entonces, x1 óptimo en una función CES del tipo pues que puse ahí va a ser igual a m sobre todo esto que estaba multiplicando, paso a dividir. Y ahí tengo la expresión para x1. ¿Sí? En que toda depende de m, p1, p2, alfa y beta. Y obviamente el parámetro ρ. ¿Sí?
Vamos a subir esto un poquito acá. Ahora, ¿a qué será igual x2? X2 va a ser igual a beta P1 sobre alfa P2 a la 1 sobre 1 menos ρ por x1. Pero x1 es esto, m P1 más, vamos a escribirlo acá más cortico, más corto, m sobre P1 más P2 beta P1 alfa P2 a la 1 sobre 1 menos ρ. ¿Sí? Vamos a simplificar eso un poquito. Vamos a simplificar eso un poquito. Mira. Vamos a sacar factor común, así no parezca. Vamos a sacar factor común. Dejemos esto así. Beta P1, alfa P2, la 1 sobre 1 menos ρ. Y saquemos factor común. Saquemos factor común. Beta P1, alfa P2 a la 1 sobre 1 menos ρ, que multiplica a. Aquí dejemos a la m. Y miren, sacamos factor común esto. Como no está esta expresión, eso que saqué factor común no lo tiene el P1, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Miren que necesito que al multiplicar algo aquí adentro me quede solamente el P1. ¿Sí? Entonces, ¿qué expresión necesito aquí adentro de manera que al multiplicar por esto me dé a la 1? ¿Sí? Puede ser esta misma, miren. Beta P1, alfa P2, pero a la menos 1 sobre 1 menos ρ, y eso multiplicado por P1 más P2. Mírenlo ahí. ¿Sí? Si ustedes multiplican esto les da elevado a la 0, da 1, o sea que queda P1 solamente. Y si multiplico este por P2, pues tengo la expresión de arriba. Ouch. Entonces ahora miren. Voy a cancelar esto con esto. O sea que x2, el óptimo de x2 va a ser igual. Esperemos a que esto suba. Se fue larguito. Vamos a subir esto un poquito. Entonces miren x2 a lo que va a ser igual. Vamos a ponerlo un poquito más corto acá.
x2 va a ser igual a m, ¿sí? Sobre, expresemos esta fracción que tengo aquí, expresémosla con exponente positivo. O sea que sería igual a alfa P2, vamos a ponerlo en orden, P1, que multiplica a alfa P2 sobre beta P1 a la 1 sobre 1 menos ρ más P2. Esta sería la demanda óptima de una Cobb-Douglas, de una CES, perdón, en términos generales. ¿Sí? Depende de M, P1, P2, alfa y beta, y obviamente de ρ. ¿Sí? Esa es la demanda marshalliana de una CES para X2 y aquí tengo la de X1. Ahora vamos a ver cómo quedaría en este ejemplo numérico que hicimos aquí a la par. ¿Sí? Ya habíamos dicho, miren la similitud que guarda. Entonces, vamos a hacer este por Lagrange. Vamos a hacer este por Lagrange. Vamos a correr un poquito esto hacia acá. Vamos a correr esto un poquitico hacia acá. Entonces hagámoslo por Lagrange. Esto sería igual entonces, el lagrangiano sería la función objetivo, x1 a la 0.5 más x2 a la 0.5 más lambda que multiplica a la restricción igual a... me escaché aquí. Esto se demora para... no sé qué le pasó hasta 20 menos x1 menos x2. Esto es igual entonces a... despeluquemos eso un poquito ahí, x en tan más 20 lambda menos lambda x1 menos lambda x2. Condiciones de primer orden, la derivada parcial de eso con respecto a x1, 0.5, x1 a la menos 0.5 menos lambda igual a 0. La derivada parcial de ese lagrangiano con respecto a x2, 0.5 x2 a la menos 0.5 menos lambda igual a 0, y la derivada parcial del lagrangiano con respecto a lambda, que sería 20 menos x1 menos x2 igual a 0. Esto me da la restricción inicial que tenía. ¿Sí? De acá, lo que siempre hacemos, despejo a lambda. Lambda es igual a 0.5 x1 a la menos 0.5. Y acá lo mismo, lambda es igual a 0.5 x1 a la menos 0.5. ¿Sí? x2, perdón. Esto es x2 a la menos 0.5. Igualo esos dos lambdas. Y me queda 0.5 x1 a la menos 0.5, 0.5 x2 a la menos 0.5. ¿Sí? Esos 2.5 se cancelan, ¿cierto? 0.5 se cancela, y esto es tener, esto es lo mismo que tener 1 sobre 1 sobre x1 a la 0.5 positivo, y esto es 1 sobre x2 a la 0.5 positivo. ¿Sí? Y aquí podríamos, esto es lo mismo que tener esto.
Es a lo que me refiero. 1 sobre x1 a la 0.5 positivo, 1 sobre... O sea que esto es lo mismo que tener x2 a la punto 5 igual a x1 a la 0.5. ¿Sí? ¿Cómo quito esos puntos 5? Pues elevo al cuadrado a ambos lados. Punto 5 por 2, 1. Punto 5 por 2, 1. Quiere decir que x2 es exactamente igual a x1. Voy y reemplazo esto en la restricción. Como x1 es igual a x2, entonces puedo poner x1 más x1. Esto es 2x1, 20 es igual a 2x1. Y aquí x1, este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 20. X1 es igual a 10, pero como x1 y x2 son iguales, quiere decir entonces que x2 también es igual a 10. Esas son las demandas óptimas de x1 y x2. ¿A cuánto asciende la utilidad máxima? Esto va a ser igual, esto es x1 óptimo, x2 óptimo. La utilidad va a ser igual a 10 a la punto 5 más 10 a la punto 5. Es decir, la utilidad máxima va a ser igual 2 por 10 a la 0.5. Útiles, ¿sí? Recuerden que es nuestra unidad de medida. 2 por 10 a la punto 5 útiles. Y la gráfica, si esto se corre algún día, vamos a correr esto un poquito acá, la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Esto es x2, x1, 0, grafiquemos la restricción. 20 igual a x1 más x2. Cuando x1 vale 0, x2 vale 20. Y cuando x2 vale 0, x1 también vale 20. ¿Sí? Entonces, esta gráfica se parece un poco, la curva, se parece un poco a la de la Cobb-Douglas, que es asintótica, pero tiene por aquí un punto mínimo que toca, pues un punto mínimo no, tiene un corte. Miren que si ustedes reemplazan esta utilidad, ¿sí? Si reemplazan esta utilidad, vamos a marcar primero la cesta óptima. Entonces pongamos esto aquí, esto es 10, esto es 10. Entonces ahí hay una solución de tangencia. A lo que voy es, si ustedes reemplazan esta utilidad, es decir, 2, 10 a la 0.5 igual a x1 a la punto 5 más x2 a la punto 5. ¿Sí? Porque eso es lo que finalmente se grafica. Miren que cuando x1 vale 0, por ejemplo, yo podría elevar al cuadrado a ambos lados para despejar x2. Entonces, cuando x1 es igual a 0, x2 ¿qué me va a dar? Queda x2 a la punto 5. X2 a la punto 5 igual a 2 por 10 a la 0.5.
¿Cómo quito ese punto 5? Pues elevo al cuadrado a ambos lados. O sea que x2 sería igual a ¿qué? 4. Este punto 5 se cancela con el 2. Sería igual a 40. ¿Sí? Y lo mismo sucedería si suponemos que x2 es igual a 0. Pues x1 también sería igual a 40. O sea que ella, aquí porque la escala es asquerosa, pero esta señora corta en los dos laditos, se encoca como así, ¿sí? Voy a tratar de hacerla lo más decente que pueda. Ella hace algo como así. Pongo acá, escaché aquí, esperen, a ver si de pronto ahorita si me da, esperen. Pero miren que no es sencillo, más deberían como hacer más énfasis en recordar de qué manera se resuelven las diferentes funciones de utilidad. ¿Sí? Hombre, ¿cuáles son de tangencia? ¿Cuáles son de vértice? ¿Cuáles son de esquina? ¿Cuáles son... ¿Cuáles funciones no se pueden derivar? ¿Cuáles funciones sí? Porque no necesita pues uno aprenderse. Vamos a ver, aquí, eso. Hagan un acto de fe. Eso corta aquí en 40. En ambos lados. Repito, la escala es asquerosa, pero bueno, era simplemente para que lo vieran. Vamos a poner aquí el x1 también es 40. Estamos simplemente despejando. Pueden hacerlo en GeoGebra, la gráfica para que les quede más bonita. Pueden graficar la restricción presupuestaria y pueden graficar esta función de utilidad igualándola al nivel máximo de utilidad que les dio. Es decir, esta. Bueno, les mando un abrazo. Cualquier cosa me dicen. Voy a tratar esta semanita de subir más videos. Cualquier cosa me preguntan y tengo pendiente lo de la curva de Engel que me preguntó el suscriptor. No crean que se me ha olvidado. Un abrazo gigante. Cuídense bastante. Chao.